¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a tratar de recuperar las sesiones que no tuvimos o que no se mostraron los videos de la semana pasada para tratar de emparejarnos con esta semana y vamos a ver el siguiente tema del el temario de certificación modo 200 Excel 2019 en nivel asociado. Estamos ya en el cuarto módulo, que es realizar operaciones mediante fórmulas y funciones, que es entre el 20 y 25% de los reactivos del examen de certificación. El subtema es insertar referencias y el siguiente subtema es insertar referencias relativas, absolutas y mixtas. Bueno, como lo hemos estado trabajando anteriormente, vamos directo al portal del propio Microsoft para ver qué nos dice referente al tema de las referencias. En este caso dice cambiar entre referencias relativas y absolutas, Excel para Microsoft 365, para Mac 2021 y aquí está nuestro poderoso Excel 2019. Entonces nos dice, al principio, una referencia de celda siempre es relativa. Por ejemplo, cuando hace referencia a la celda A2 de la celda C2, en realidad está haciendo referencia a una celda que está dos columnas a la izquierda, C menos A, y en la misma fila 2. Una fórmula que contiene una referencia de celda relativa cambia a medida que la copia de una celda a otra. Por ejemplo, si copia la fórmula igual A2 más B2 de la celda C2 a C3, la referencia de la fórmula de la celda C3 se ajusta hacia abajo una fila y se convierte en A3 más B3. Si desea mantener la referencia de celda original, al copiarla puede bloquearla. Si coloca un signo de dólar o signo de pesos antes de la celda y las referencias de la columna. Por ejemplo, al copiar la fórmula igual, signo de pesos A, signo de pesos 2 más signo de pesos B más signo de pesos 2, de C2 a D2 la fórmula permanece exactamente igual porque es una referencia absoluta, es decir, se fijó la columna y la fila. Si en casos menos frecuentes, tal vez desea hacer una referencia de celda mixta, para lo cual debe colocar al signo del dólar delante de la columna o del valor de la fila para bloquear la columna o la fila. Por ejemplo, si ponemos signo de dólar A2 o B, signo de dólar 3 para cambiar el tipo de referencia de celda. En este caso nos está diciendo que la columna A está fija, pero la fila 2 está relativa, está en modo relativo, se puede ir moviendo. Y nos dice acá que la columna B se puede ir moviendo, B, C, D, E, F, G, así relativamente, y que la fila siempre va a ser la fila 3 porque se está poniendo un signo de dólar antes de el número de fila. Entonces nos dice aquí que seleccione la celda que contiene la referencia de celda que desea cambiar. En la barra de fórmulas F de X, haga clic en la referencia de la celda que desea cambiar. Presione para las combinaciones. Bueno, este tema es para equipos Mac como tal. Dice, la siguiente tabla resume qué sucede si una fórmula en la celda A1 que contiene una referencia se copia. En concreto, la fórmula se copia dos celdas hacia abajo y dos hacia la derecha a la celda C3. Entonces, aquí nos muestra un ejemplo. Esta es la celda A1, esta es la celda C3. Entonces nos dice referencia actual, descripción. Si tiene signo de pesos tanto la columna como la fila, columna absoluta y fila absoluta, cambia a, siempre es la misma, la referencia es absoluta. Siempre sigue siendo A, signo de pesos A, signo de pesos 1. ¿Qué pasa si ahora dice A, signo de pesos 1, columna relativa y fila absoluta? Esta es una referencia mixta porque tiene una referencia relativa con una absoluta. Nos dice, la referencia es mixta. C se mueve, la columna sí se mueve, pero el renglón sigue siendo el 1, la fila sigue siendo la 1. Y acá nos dice que la columna es mixta y fila relativa. Es mixta porque, bueno, aquí la realidad es que la columna es absoluta, siempre va a ser la columna A y la fila es relativa, se puede ir moviendo hacia abajo. Entonces dice la referencia es mixta, ¿por qué? Porque sigue siendo la columna A, pero la fila 3. Y luego nos dice A1, columna relativa y fila relativa. ¿Vale? Entonces aquí dice que la referencia relativa C3, es decir, cambia de A1 a C3. Estaba aquí en A1 y cuando nos movemos para acá se convierte a C3. Luego viene otro tema que es más o menos similar, que habla sobre las referencias relativas absolutas y mixtas. Aquí está nuestro Excel 2019 y nos dice que de forma predeterminada una referencia de celda es una referencia relativa, lo que significa que la referencia relativa de la ubicación de la celda. Si, por ejemplo, hace referencia a la celda A2 a la C2,
en realidad hace referencia a una celda que está 2 columnas a la izquierda, lo que nos decía en la otra liga como tal. Entonces aquí ya nos muestra un ejemplo más con una tabla, cómo es que se está realizando. Y por ejemplo, en este caso está haciendo una multiplicación con referencias relativas como tal, B5 por C5, es decir, tanto la columna como el renglón se mueven. Viene el ejemplo también como en la otra liga. Entonces vamos a ver de qué trata este tema. Para ello vamos a utilizar un archivo que ya hemos estado utilizando para la parte de tablas. Vamos a abrir nuestro queridísimo Excel. Y pues bueno, ahí, como recordamos, aquí tenemos ocultas algunas columnas. Vamos a mostrarlas con Control Shift 9 para mostrar columnas. Y estas de aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a dar Control Z. Vamos a copiar la hoja. Voy a presionar la tecla Control y sin soltarla voy a dar clic y voy a arrastrar. Y con eso copiamos el contenido de la hoja 1 a hoja 1, 2. ¿Vale? Entonces aquí lo que podríamos hacer a lo mejor que no se llame hoja 1. Borramos esto, le quitamos los paréntesis, hoja 2 y dejamos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es mostrar las columnas ocultas, Control Shift 9 o el paréntesis que cierra y vamos a eliminar estas. Ok, perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí teníamos en esta parte para que se pinte de naranja, tenemos un formato condicional y vamos a ver precisamente por medio de las referencias mixtas y absolutas cómo fue que se generó esta parte de acá. Lo que vamos a hacer primeramente, vamos a copiar esto, control C, y lo vamos a pasar como, vamos a pegarlo, tal cual. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a marcar, únicamente vamos a marcar el área, vamos a suprimir todos los datos y vamos a borrar los formatos. Voy a dar primero control C, vamos a borrar todos los formatos. Bof. Ya borramos todos los formatos, ahora sí, lo que vamos a hacer es selecciono toda mi información, lo que puedo hacer es me pongo en la primera o estando dentro de cualquier información que está adyacente de esta información, presiono control asterisco, se selecciona todo y aquí lo que vamos a hacer es marcar, vamos a delimitar y vamos a borrar la numeración. Únicamente esto es para tener una visibilidad de cómo fue que se fue pintando nuestro formato condicional. Esto vamos a tratar de hacerlo más pequeño. Vamos a poner aquí que esto es un ID y vamos a reducir nuestra área de trabajo. Perfecto. Entonces, primeramente vamos a ver cómo fue que se hizo esta formato condicional. Puedo seleccionarlo todo o una celda, le voy a formato condicional. En la parte de administrar reglas, vamos a hacerlo con los naranjas, que es esta de aquí, y vamos a copiar la fórmula que hace referencia a los que son mayores a 3 millones. Vamos a cerrar y vamos a poner aquí la fórmula. La vamos a pegar aquí. Y en este caso me dice que me regresa un valor de verdadero. Vamos a ver por qué me regresa un valor de verdadero. Porque le estamos diciendo que si la suma de ese rango de celdas es mayor, aquí me dice ya me da el total, este es mayor, este número, se suma todos estos números para la función suma y me dice que son, en este caso, 3.892.583. Entonces, ahí nos dice, este valor es mayor a 3 millones. Como este valor sí es mayor a 3 millones, me regresa un valor de verdadero. Entonces, como se cumple ese valor, entonces es por eso que se pinta la celda. Ahora, vamos a ver, vamos a poner aquí fórmula texto para tenerla a la vista, nuestra fórmula de la celda K2. ¿Ya? Control Z, Control K, Control N, y vamos a ponerle en rojito, vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea muy visible. Podemos ver que aquí tenemos una referencia eh, absoluta a la columna E y una referencia absoluta a la columna I. Eso quiere decir que las columnas nunca se mueven, siempre va a ser de rango E al I, pero el renglón está libre, la fila está libre, se puede ir recorriendo, se va a ir convirtiendo en E6, E7, E8, es decir, va a decir E8, dos puntos, I8, ¿sale? Entonces,
vamos a ver cómo se está realizando esto y cómo es que cada uno de estos, para que se pintara de naranja, nos tuvo que haber dado un verdadero o un falso para que esto se fuera pintando, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, vamos a tratar de seleccionar de una vez toda nuestra área en la que vamos a trabajar, como tal. Aquí no puedo seleccionarlo rápidamente porque no tengo datos adjuntos, pero bueno, vamos a hacerlo con avanzar página, regreso página y a ver, avanzo y aquí me regreso hasta aquí. Voy a dar control backspace. Ok, entonces aquí vamos a replicar la fórmula de arriba que nos dice igual, suma, abro paréntesis y me dice que va a ser de E5, es decir, de lunes a viernes a I5. Y esa comparación la está haciendo contra que si eso es mayor a 3 millones. La suma de el rango E5 a I5 es mayor a 3 millones, vamos a hacer 3, es 6. Voy a dar control enter y en este caso me dice verdadero, verdadero, falso, falso, falso. ¿Por qué está pasando esto? Porque en este caso nosotros tenemos una referencia que es relativa, ¿sale? Entonces, conforme nosotros fuimos copiando la fórmula hacia la derecha, aquí vemos cómo se va moviendo la referencia. Entonces es relativo, como yo copié a la derecha, mi columna, como yo no fijé nada, se va moviendo para cada una de las fórmulas, ¿sale? Por eso es que en este caso me dice que estas son negativas, ¿no? Me dice que la suma de todo esto, pues no es mayor a 3 millones, ¿sale? Entonces, ¿para qué nos sirve precisamente fijar? Vamos a seleccionar todos nuestros datos, vamos a dar F2 y, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá arriba, yo le digo que yo no quiero que se mueva la columna, es una referencia mixta porque va a ser la columna E, absolutamente va a estar fijada, pero el renglón o la fila 5 sí se va a mover. Voy a fijar la columna I, pero la fila 5 sí se va a poder mover. Voy a dar control enter y en este momento vemos cómo ya nos aparece en toda la línea verdadero, verdadero y los que no cumplen, falso, falso, falso. Ahora, si nosotros editamos la fórmula, vemos que el rango dice que es de 5 a I5. ¿Qué pasa si yo me muevo a la siguiente columna? Vamos a ver. Aquí está. Entonces ahora me dice que sigue siendo E5 y 5. Me muevo a la derecha, E5 y 5, E5 y 5, es E5 y 5 y E5 y 5. ¿Qué pasa cuando yo me paso al siguiente renglón? Ahora ya no va a decir E5, va a decir E6 y 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo siempre le dije, ¿sabes qué? La columna siempre va a ir de la E a la I, pero el renglón sí se puede mover. Por ejemplo, ¿qué pasa con este? Me dice que aquí la columna sigue siendo de la E a la I, pero el renglón sí, o la fila sí se fue moviendo. Y bueno, si nosotros editamos la fórmula, podemos ver que el rango sigue siendo referencia a las mismas dos columnas, pero relativamente a cada renglón donde se va moviendo la fórmula. Entonces, como esta se cumple, aquí se cumple. La suma de todo esto es mayor a 3 millones, sí. Como ese se cumple para todos, va a ir aplicando a cada uno de esos un verdadero. Entonces va a decir, va a marcar, eh, cumplió para el primero, con este, verdadero, verdadero, sí, lo pinto. Ahora dice, lunes, se cumple, se cumple. Entonces, ¿qué hago? Lo pinto de naranja. Así lo hace con martes, así lo hace con miércoles, así lo hace con jueves y lo hace con viernes. Como todos estos, el resultado da verdadero, entonces me pinta toda la fila de naranja. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver en este caso. Me está diciendo que la suma de E7 a I7, vamos a ver cuánto nos da un total de 1.759.221. Entonces, la, la comparación está diciendo 1.759.221 es mayor a 3 millones, no. Entonces, ¿qué me dice? Falso. Como es falso, no se cumple la condición y por eso es que esta de aquí no me la pinta. Y está haciendo exactamente lo mismo que con los que se pintaron en naranja. Por ejemplo, acá dice, la suma de todo esto es mayor a 3 millones, no. Entonces, ¿qué dice?
falso. Como es falso, entonces este no se pinza, no se pinta. Sigue haciendo la comparación. Dice, la suma de todo este cuadro de acá es mayor a 3 millones, no. Entonces, me dice que es falso. Entonces, ¿qué pasa aquí? No lo pinta. Y así se va con cada uno de ellos. Entonces, como la suma nunca da mayor a 3 millones, esto jamás se pinta porque todos me está diciendo que son valores de falso. ¿Sale? Entonces, con esto estamos viendo cómo se trabajan las referencias mixtas, donde mezcla una referencia relativa con referencias absolutas. ¿Sale? Lo que nos decía el portal, si nosotros, por ejemplo, aquí pusiéramos F2 y le decimos que nuestra referencia va a ser completamente absoluta, voy a presionar F4, aquí tenemos completamente absoluta toda la referencia como tal. Vamos a ver qué pasa. En teoría, lo que tendría que hacer es que como esa condición sí se cumple y el rango siempre es el mismo, entonces, en teoría, se pintarían absolutamente todas las filas. Vamos a ver si tengo razón. Voy a dar control enter. Bueno, en este caso, miren, aquí me dio verdadero. No se van a pintar porque no lo estoy aplicando en el formato condicional, pero, por ejemplo, si se pueden dar cuenta, como siempre va a ser referencia, vámonos al último registro. Vamos a ver qué dice la fórmula. Sigue haciendo referencia siempre al rango E5 y 5. Como ese rango jamás se movió porque fue absoluto, siempre se cumple. Por ejemplo, vamos a ver el total. ¿Cuánto me da aquí? Me dice que 3.892.583 es mayor a 3 millones. Sí, entonces, como fue un rango, una referencia absoluta tanto para columna como para renglón, entonces se cumple siempre que ese rango de suma siempre va a ser mayor a, en este caso, a 3 millones. Por eso es que todos me da verdadero. Vamos a hacerlo en la práctica. Eso lo dice la teoría. Vamos a copiar la fórmula, control C, y vamos a editar el formato condicional. Me voy a regresar, vamos a ir a formato condicional, vamos a decirle aquí administrar regla, vamos a quitar, bueno, aquí está hablando sobre esta tabla, vamos a eliminar esta y vamos a editar esta. Y aquí le vamos a poner, vamos a copiar la fórmula y vamos a decirle aquí aceptar, aplicar, aceptar. Entonces, lo que les decía, se cumple que todas, como este rango de D5, la suma de E5 a I5 es mayor a 3 millones, entonces, como siempre se está haciendo referencia a ese rango, por eso es que se pinta absolutamente todo, ¿no? Y va haciendo la comparación celda con celda. Por ejemplo, ¿qué está haciendo aquí? Dice, ¿por qué se pintó este? Porque está haciendo una comparación donde dice, la suma de todo esto es mayor a 3 millones, sí, porque son 3.800.000. Ah, pinto esto de naranja. Luego acá dice, la suma de todo esto es mayor a 3 millones, sí, entonces pinto. La suma de todo esto es mayor a 3.800.000, entonces pinto. Y así se va con cada una de las celdas, ¿sale? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizamos nuestras referencias. Voy a dar aquí control Z para que se regrese todo como estaba. Y bueno, esta es la parte del uso de las referencias relativas, mixtas y absolutas. ¿Sale? Entonces vimos cómo cuando es relativo se va moviendo ya sea a la izquierda o se va moviendo hacia abajo, y cuando es absoluto pues no se mueve ya sea la columna o ya sea la fila, dependiendo de lo que estemos seleccionando nosotros. Esto fue para la parte de, de las referencias relativas mixtas y absolutas. Vamos a ver qué dice el siguiente tema, que nos dice que es hacer referencias a rangos con nombre y tablas con nombre en fórmulas. Entonces vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft para este tema. Dice, usando referencias estructuradas con tablas de Excel. Esto está para desde Microsoft 365 y aquí está nuestro, bueno, aquí no aparece, pero sigue funcionando para Excel 2019. Dice, al crear una tabla de Excel, Excel asigna un nombre a la tabla y cada encabezado de columna de la tabla y a cada encabezado de columna de la tabla. Al agregar fórmulas en una tabla, sus nombres pueden aparecer automáticamente a medida que se introduce la fórmula y se seleccionan las referencias de celda a la tabla en lugar de escribirlas. Manualmente, esto es un ejemplo de lo que hace Excel. Por ejemplo, acá dice, una referencia de celdas explícitas es la suma de C2 a C7. Excel usa nombres de las tablas y columnas. Por ejemplo, dice suma
de la hoja departamento de ventas y va a sumar todo la columna importe de ventas, que en este caso probablemente sería C2 a C7. Dice, esa combinación de nombres de tabla y columna se denomina referencia estructurada. Los nombres de las referencias estructuradas se ajustan cada vez que se agregan o quitan datos de la tabla. Las referencias estructuradas también aparecen cuando se crea una fórmula fuera de una tabla de Excel que hace referencia a datos de la tabla. La referencia puede facilitar la localización de las tablas en un libro grande. Para incluir referencias estructuradas en la fórmula, haga clic en la celda de la tabla a las que desea hacer referencia en lugar de escribir su referencia de celda de la fórmula. Usemos los siguientes datos de ejemplo para introducir una fórmula que utiliza automáticamente referencias estructuradas para calcular el importe de comisión de ventas. Entonces aquí ya dice que hay que pasar todos estos datos de acá y va a calcular el monto de la comisión y esto tendría que ser una tabla como tal, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, lo trabajamos con estos datos, vamos a copiarlos, control C, y vamos a nuestro querido Excel, vamos a abrir otra hoja y vamos a pegarlos aquí. Control Z y vamos a decirle que lo pegue, pero que lo pegue como valores. Copiar el formato con formato de destino. Ok, listo. Y ya para que no nos pegue los formatos que vienen del portal del propio Microsoft. Nos dice, copie los datos de un ejemplo de la tabla anterior, incluidos los encabezados en la tabla, y péguelos en la celda A1 de la nueva hoja de cálculo. Para crear la tabla, seleccione cualquier celda dentro del rango de datos y presione Control T. Asegúrese de que la casilla Mi tabla tiene encabezado esté marcada y haga clic en Aceptar. En la celda E2 escriba un signo igual. Ok, aquí nos dice que debe ser en la celda E2. Y haga clic en la celda C2. En la barra de fórmula, referencia estructurada, importe de ventas aparecerá después del signo. Escriba un asterisco directamente después del corchete y cierre y haga clic en la celda D2. En la barra de fórmula, la referencia estructurada, porcentaje de comisión aparecerá después del asterisco. Presione Enter. ¿Vale? Entonces aquí está calculando el monto de la comisión, que va a ser el monto de la venta por la comisión. ¿Vale? Entonces, primeramente nos dice que nosotros tenemos que tener seleccionados nuestros datos, vamos a convertirlo esto en tabla, control T, nos aseguramos que están los encabezados, le decimos aceptar, y entonces en este caso nos dice que si nosotros escribimos igual, seleccionamos el monto de la venta y luego multiplicamos por la comisión, aquí vemos la referencia estructurada como tal. Nos está diciendo que está haciendo referencia a la tabla 3 y está haciendo referencia al encabezado, bueno, en este caso nos dice acá encabezados y porcentaje de comisión, que debe ser el monto de venta. Vamos a ver, este es igual 260 por la comisión, así es como debe de ser. Entonces está haciendo referencia, el arroba significa en este renglón, en la columna monto de las ventas, que es este valor 260, lo vas a multiplicar en este renglón por lo que está en la columna de porcentaje de comisión en este renglón. Entonces aquí va a ser 260 por el 10%. Vamos a dar enter. Y bueno, aquí, ¿qué está haciendo? Vamos a ver, comisión, porcentaje de comisión. Ok, al parecer aquí hay un tema con el nombre. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Bien, aquí lo que está pasando es que yo al final le agregué un paréntesis, este paréntesis no va, entonces ya aquí nos está realizando la operación. Dice, el monto de las ventas por la comisión, damos enter y en ese momento se calcula. El 10% de 260 es 26, el 15% de 660 es 99, el 15% de 940 es 141 y así se va sucesivamente. Vamos a ver qué más nos dice el portal de Microsoft. Vamos acá. Ok. Ya vimos esta. ¿Qué sucede cuando utilizo referencias en las celdas explícitas? En este caso, cuando son celdas explícitas, estamos diciendo directamente de C2 por D2 y pulsamos Enter. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, si nosotros en nuestro Excel le hubiéramos dicho aquí, ¿sabes qué? Quiero que me multipliques el valor de la celda E6, en este caso lo vamos a escribir E6, por el valor de la celda F6, y podemos ver que me da el mismo resultado, ¿sale? Pero en este caso estamos haciendo referencias explícitas a las columnas como tal, columna E y la columna F y sus respectivas filas, que en este caso es la 6, 7, 8 hasta la 11. Vamos a regresarnos al portal, a ver, vamos a ver qué más nos dice.
Dice cómo puedo cambiar el nombre de una tabla. Bueno, dice a crear una tabla Excel. Excel crea un nombre de la tabla predeterminada, tabla 1, tabla 2, pero puede cambiar el nombre de la tabla. Esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores de cuando creamos una tabla. Entonces se refiere a que cuando nosotros tenemos una tabla, en diseño de tabla que aparece el nombre de la tabla, ¿sale? Entonces, por medio de ellos que podemos hacer referencia a la tabla como tal. Aquí pudimos ver que cuando nosotros estamos en el mismo renglón, nos pone la arroba y hace referencia a ese mismo renglón con esos, dependiendo las columnas que hayamos elegido como tal. Vamos a ver qué más nos dice el portal. En este caso, bueno, acá viene cómo se cambia el nombre, reglas de la sintaxis y referencias estructuradas. Nos dice aquí cuál es la sintaxis de cada una de las referencias, nombre de la especificador de columna. Aquí nos dice cómo se especifica la columna, especificador de cada elemento de la tabla, especificador de la tabla, haciendo referencia a todo total y el importe tabla, de ventas, perdón. Nos dice acá referencias estructuradas de la hoja o de la tabla de departamento de ventas, todos los totales contra el monto de ventas y cosas por el estilo. Dice, usar los corchetes alrededor de los especificadores. Todos los especificados de las tablas, columnas y elementos especiales deben estar encerrados entre corchetes coincidentes. Un especificador que contiene otros especificadores requieren corchetes coincidentes externos para encerrar los corchetes coincidentes internos de los otros específicos. Por ejemplo, departamento de celdas y aquí, perdón, departamento de ventas, y aquí nos aparece precisamente que está haciendo referencia al rango de la columna vendedor hasta la columna región para este ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿de qué trata esta parte? Vamos a verlo en nuestra propia tabla. Y bueno, acá nos dice en la lista de caracteres especiales que necesita corchetes adicionales en la fórmula. Aquí viene cuáles son los que necesitan caracteres especiales, ¿no? Vienen algunos datos más sobre las referencias a las tablas y nos dice, pues, unos operadores de referencia, cómo es que se trabajan. Entonces, en este caso nos dice que del departamento de ventas desde vendedor a región, dice toda la celda de dos o más columnas adyacentes, 2 puntos opera del rango A2 a B7. Departamento de ventas, monto de ventas, departamento de ventas, monto de comisión. Una combinación de dos o más columnas. En este caso fue la columna monto de ventas y la columna monto de la comisión. Como operador sindical, ¿sale? Entonces aquí lo que está haciendo está poniéndolo con una coma como tal, ¿sale? Y podemos ver que hace referencia al nombre de la tabla en ambos casos, pero con el respectivo nombre de la columna para cada uno de los casos. Acá nos dice que la intersección de dos o más columnas, en este caso, las hace con departamento de ventas, desde vendedor a importe de las celdas, departamento de ventas, 2 puntos con la comisión. Entonces nos dice que es una intersección con espacio. Y bueno, vienen aquí algunos especificadores de artículos especiales. Vamos a ver de qué hablaba esa parte. Por ejemplo, si nosotros estamos fuera del renglón de una tabla y nosotros vamos a hacer referencia a datos de esta tabla que se llama tabla 3, entonces podemos decirle igual. Vamos a, por ejemplo, vamos a hacer una suma y vamos a sumar los datos del monto de las ventas y a eso se lo vamos a sumar a el monto de la comisión. ¿Sale? Entonces, con esto podemos ver una referencia estructurada en la cual nos está diciendo que está haciendo referencia a la tabla 3 ventas, a todo los datos de la columna monto de ventas y está haciendo referencia a la misma tabla 3, pero ahora a todos los datos de la columna monto de la comisión y estamos utilizando en una función suma. Entonces, nos va a sumar todos los valores que están encerrados en azul y en rojo. Y por ejemplo, si nosotros nos fuéramos en la parte de abajo, ahorita vamos a ver cómo se comprueba. Voy a dar enter y nos dice que son 4,540 la suma de el monto de las ventas más el monto de la comisión. Perdón, lo voy a seleccionar, presiono control y vamos a irnos a la barra de estado y vamos a ver qué nos dice en la suma. En la suma nos dice que son 4,540.2 y efectivamente acá el resultado nos dio 4,540.2. Entonces, esto es una forma de hacer referencia eh, a, estructuradas a una tabla como tal, ¿sale? Entonces, otra forma de hacerlo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos únicamente, por ejemplo, decirle igual,
y vamos a sacar la suma de lo que se encuentra, por ejemplo, en este caso, vamos a decirle que va a ser monto de ventas únicamente. Cerramos nuestro paréntesis y nos va a traer la suma de de esta monto de ventas. Si nosotros eh, seleccionamos la tabla y en diseño de tabla seleccionamos la fila de totales, y en la fila de totales, a lo mejor aquí vamos a decirle que nos muestre la suma. Aquí está. 3.970. Entonces aquí podemos ver que nosotros ya hicimos una referencia estructurada a la tabla 3 monto de las ventas. ¿Sale? Y bueno, viene otro tema que ya también habíamos visto anteriormente de nombre de rangos, que también acá dice hacer referencias a nombres de rango en fórmulas. Acá tenemos otro dato del portal de Microsoft que era insertar un rango con nombre en una fórmula, que bueno, aquí ya era lo que habíamos visto anteriormente, cómo insertar un rango con nombre en una fórmula. En este caso nos dice Excel 2019, dice, puede usar rápidamente un rango con nombre en una fórmula que esté creado en una hoja de cálculo de Excel. Dice, el uso de rangos con nombres de fórmulas facilita la creación y el mantenimiento de las fórmulas. El uso de un rango con nombre es una fórmula también hace que la fórmula parezca más fácil de usar. ¿Sale? Entonces aquí eh, está haciendo referencia a un rango de 2 de 5, y acá está haciendo referencia a un rango llamado amount, ¿sale? Entonces acá nos dice insertar un rango en una fórmula. Bien, entonces aquí nos dice insertar un rango en una fórmula, comienza a escribir su fórmula, según sea necesario. Con el cursor aún en la celda de la fórmula, haga clic en fórmula y si usar alguna fórmula, pegar nombres. En la lista pegar nombres, seleccione un rango con nombre que desee insertar en la fórmula. Opcionalmente, repita los pasos 2 y 3 para agregar tantos rangos como sea necesario. Nota, la actualización de un rango en sí mismo no actualiza automáticamente la referencia de rango en la fórmula. Tendrá que volver a insertar manualmente el rango de nombrarle en la fórmula. Dice, pega la lista de rangos en la hoja de cálculo. Para obtener una lista de todos los rangos con nombres que utiliza la hoja de cálculo o libro actual y pegarlos como una lista en la hoja está particularmente útil cuando necesita ver rápidamente la lista de rangos junto con la referencia de datos asociados a su hoja de cálculo. Entonces aquí nos dicen, selecciona una celda, un rango en blanco donde desee pegar los detalles del rango de la hoja de cálculo, haga clic en fórmula, utilizar en fórmulas, pegar nombres, en el cuadro de diálogo pegar nombres, haga clic en pegar lista, haga clic en aceptar, y ahora verá dos columnas en la hoja de cálculo, los nombres y los rangos y las referencias de las celdas que contienen cada rango. Entonces, para esto, primeramente, nosotros ya habíamos visto en temas anteriores cómo nombrar rangos como tal. Aquí lo que vamos a hacer, vamos vamos a copiar estos datos, pero únicamente vamos a copiar los valores. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta información, vamos a copiarla, control C, vamos a venirnos para acá y lo vamos a pegar como valores al OVV, ¿vale? Entonces en este momento ya tenemos acá nuestros valores pegados como tal. Estas fechas aquí, como pegamos únicamente valores, pues se pasó a su número de serie. Como tal, vamos a convertirlo de nuevo en una fecha. Vamos a decirle fecha corta. Y por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a nombrar este rango de celdas. Voy a seleccionarlo, control backspace, y vamos a presionar control shift F3 para que cree los nombres a partir de la selección. Entonces, a partir de la fila superior, va a nombrar los rangos de cada columna. Una se va a llamar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sabes? Respectivamente. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Y en ese momento nosotros, si nos vamos al cuadro de nombres, nosotros ya tenemos acá los nombres los rangos nombrados como tal, lo ordena alfabéticamente. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos jueves, en ese momento nos selecciona todo el rango de la columna con el rango llamado jueves, ¿sale? Si nosotros le decimos acá, ¿sabes qué? Ahora quiero seleccionar, por ejemplo, lunes, me selecciona toda la columna con el rango lunes. Entonces nos dice, ¿cómo podemos nosotros utilizar o hacer referencia en fórmulas a esos nombres nombrados? Por ejemplo, le vamos a decir aquí, por ejemplo, si quiero yo la suma del rango llamado lunes, si se dan cuenta, miren, aquí aparece que está un rango nombrado. Cuando yo le doy tabulador, en ese momento ya me hizo referencia a ese rango y me saca la suma. Ahí me está diciendo que vamos a convertirlo a número. Nos dice que son 550.706.913.
Entonces, si nosotros nos vamos aquí y seleccionamos todo, aquí nos dice exactamente esa suma. Nos dice que son 550.706.913. Voy a dar clic aquí para copiarlo. Ya me dice copiado al portapapeles. Le digo aquí entendido. Control Backspace. Voy a regresar el zoom y vamos a pegar aquí el valor. Control B. Entonces lo metimos también a número y efectivamente nos está dando la suma de que hicimos de ese rango. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sumar ahora todo lo que es del rango nombrado lunes, más todo lo que es del rango llamado jueves? Lo mando a llamar y presiono Enter, ¿vale? Entonces aquí me está diciendo que el total son 1,102,016,215, ¿vale? Esto nos dice que es para el tema de lunes y para el tema de jueves. Vamos a ver aquí qué nos dice. Vamos a dar clic para copiar. Vamos a irnos hasta arriba y vamos a pegar aquí. Control B. Damos formato de número y efectivamente me está diciendo que la suma es correcta como tal. Otra forma de utilizar los nombres o pegarlos, como nos decía el portal, bueno, nos decía que hay forma de pegar los nombres. Lo que vamos a hacer nosotros es poner, por ejemplo, una función, damos tabulador, y si yo no recuerdo qué nombres tengo dentro de mi hoja de cálculo, puedo presionar en este momento la tecla F3. Y en ese momento aparecen todos los nombres de los rangos nombrados. Y por ejemplo, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar lo que está el rango nombrado martes, aceptar, ya se seleccionó, y le digo, ¿sabes qué? Ahora voy a dar de nuevo F3 y se lo quiero sumar a, por ejemplo, a miércoles. Vamos a hacerlo con viernes para que no estén adyacentes. Le decimos aceptar y ya me selecciona ese rango. Cerramos nuestra función. Vamos a dar formato de número y ya nos dice aquí que son 1,092,367,044. Esto fue eh, para martes y viernes. Entonces, si nosotros seleccionamos todos los datos del martes y todos los datos del viernes, perdón, vamos a seleccionar de nuevo, Control Shift, Control Backspace, presiono Control y Control tecla, perdón, es Control Shift tecla hacia abajo. Selecciono todo y presiono Control Shift tecla hacia abajo y aquí podemos ver, bueno, voy a dar clic para copiarlo como tal, me regreso y vamos a pegar lo que copiamos, vamos a darle formato de número y en este caso me dice que efectivamente son 1,092,367,044. ¿Sale? Entonces con eso se puede hacer referencia o el uso de nombres, de rangos nombrados en las fórmulas como tal, que es el último tema que vamos a ver de estos subtemas, referencias a rangos de nombres y a nombres de tablas en fórmulas, ¿vale? Entonces con esto damos por terminada la sesión de estos temas. Espero les sirva mucho, que sigamos avanzando en nuestro camino hacia la certificación modo 200 Excel 2019 nivel asociado y que sobre todo, pues todo esto lo puedan aplicar en sus lugares de trabajo y puedan atender diferentes situaciones que se les presenten y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.